No es fácil relacionar la cruz con el amor de Jesús. Sin embargo, él no lo evitó. Era un hombre cercano, cariñoso. Ahí sí que es fácil entender el amor de Jesús. Hablaba en parábolas, se sentaba entre la gente. Os voy a explicar con un ejemplo. Imaginaos una pastilla de jabón que pudiese hablar. Yo le diría: señora pastilla, ¿puedo cogerla para lavarme las manos? Ella tal vez se quedase triste y dijese: es que si me utilizas me gasto. O tal vez se enfadase porque sabe que si me lavo mucho desaparece. Yo creo que si es una buena pastilla diría: por supuesto, para eso estoy aquí. No entiendo la vida de otra manera. Soy un jabón. Lo mismo pasaría con la señora Goma y el señor Lápiz. Enseguida entenderían que si son buenos, su existencia consiste en deshacerse y desaparecer. El libro y el lápiz, para escribir, nos dirían: afílame, no importa. La señora Agua diría: bébeme. Para eso estoy aquí, para saciar tu sed. No me importa. Entonces nosotros, un día de calor, agradecidos, le diríamos: muchas gracias, si no fuera por ti, no tendría vida. ¿Me sacias la sed? Lo mismo pasaría con el pan. ¿Qué sería de un bocadillo si no valiese para alimentar? Se entiende que es para compartir. Así es como Jesús quiso que lo entendiésemos. El amor no es para uno solo, el amor es para compartir. Quiso que estuviésemos juntos. Por eso, en la última cena, el Jueves Santo, Jesús reunió a sus amigos y les recordó que lo más importante era estar juntos y que lo recordásemos siempre en la Eucaristía, en la misa, cantando, compartiendo juntos. Durante la cena de la Pascua, la cena más importante para los judíos y para los cristianos, Jesús les reveló que sería la última vez que estaría con ellos. No llegaban a entenderlo. Jesús les habló de amor y les dijo cómo podían amarse unos a otros. El más importante entre ellos tendría que ser el servidor. Por eso se agachó y les lavó los pies. Se puso como ejemplo. Hablaron durante horas. Seguramente cantaron, bailaron y recordaron momentos vividos durante aquellos 3 años. Seguían sin comprender por qué Jesús de vez en cuando sacaba el tema de la despedida. Jesús quiso que se quedaran contentos y que no sintieran miedo, que recordasen su reino como un reino de paz y amor. Durante horas les habló como un amigo y les dijo que se quedasen juntos, que oraran y que celebraran aquel momento. Dar gracias juntos, en familia, en la iglesia. Por eso los cristianos se reúnen cada domingo y dan gracias a Dios por el amor tan grande que tuvo Jesús y por todas las personas que quieren ser como Él y aman como Él. Cuando Jesús resucitó, volvió de nuevo con ellos, comió con ellos y les animó a que fuesen por el mundo, bautizando y formando nuevas iglesias para que todo el mundo conociese el amor de Dios. Un amor que da vida, como el pan, como Jesús.